yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. El proyecto de esta ocasión es un renacimiento, pero tiene un algo especial y es que vamos a renacer a este bebé que no lo puedes ver. Espera, ¿lista? Es más pequeño que la palma de mi mano. Además de las técnicas de renacimiento, te voy a mostrar algunas modificaciones que se pueden hacer en este tipo de bebés. Una de ellas va a ser pasar de cuerpo de vinil a cuerpo de tela. No deseo extender más esta introducción, así que manos a la obra. Esta pequeña muñeca me costó 40 pesos mexicanos. Su material es de vinil económico, ligeramente engomado. Tras las modificaciones, se podrá catalogar como una fake reborn, ya que es un modelo que su diseño original no es realista, pero llevará técnicas reborn. Como se puede ver en pantalla, su pintura original no tiene un buen acabado, no es simétrico, e incluso existe una diferencia en el diseño y grosor de los brazos. Aún con todos estos detalles, quedará perfecto. Como primer paso, habrá que adecuar el muñeco, retirando la pintura original. Para esto estoy ocupando acetona pura. Revisa la etiqueta del envase para asegurar que lo sea. Aquí estoy cometiendo un error del cual no me percaté hasta ahora que estoy editando el video. Y es que no use guantes. Lo olvidé por completo. Tú no cometas mi error y protege tu piel de la acetona pura, pues esta podría irritar o resecar tu piel. Para usar la acetona se puede utilizar una mota de algodón y para espacios pequeños es mejor usar una brocha cosmética. Esta permitirá colocar el líquido y frotando un poco servirá como un cepillo suave para llegar así a los espacios más reducidos. Con el muñeco en blanco podemos prepararlo para la adherencia de la pintura. Esto se logra con agua caliente y jabón. El agua caliente facilita el desmontaje de la muñeca, separando brazos, piernas, cuerpo y cabeza. El jabón debe especializarse en retirar grasa, pues en la manufactura de los muñecos se usan sustancias con aceites que deben retirarse para permitirle a la pintura adherirse correctamente. Si este paso se omite o no se hace bien, la pintura podría no ser fácil de manejar al pintar o desprenderse fácilmente con el uso de la muñeca. Frota con un cepillo suave para lavar cada pieza repitiendo al menos unas 2 o 3 veces. Uno de los cambios es el cuerpo. Cambiará de cuerpo completo de vinil a cuerpo de tela. Este cambio necesita un ajuste en la cabeza para poder unirla al nuevo cuerpo. Usando un lápiz he marcado un contorno amplio alrededor del cuello de este. Funcionará como un tapón y base para sostener la cabeza. Y para aprovechar lo más posible el cuerpo de vinil, he marcado el estómago para obtener una placa estomacal como pieza extra. Para separar estas piezas marcadas, yo uso una navaja, ya que este material no es rígido. Este proceso es fácil, pero siempre debe de hacerse despacio, no solo por la exactitud del corte, también para evitar accidentes por el filo de la navaja. Para cortar el video lo he acelerado, pero estos cortes deben de ser lentos. Al finalizar se tendrán 7 piezas en total. Una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, una placa de estómago y el cuello, que es la base de la cabeza. Usando un cortador de cutículas voy a retirar las rebabas de plástico que quedan en el cuerpo. Estas rebabas suelen quedar por la fabricación y no son exclusivas de los muñecos económicos. También en los kits originales Reborn suelen aparecer, pero son sencillas de retirar. Este paso es opcional, ya que la rebaba está en una zona que no es visible. Sin embargo, hacerlo mejora mucho la calidad del renacimiento al final. Todo esto fue la preparación de la muñeca para hacerla un kit en el cual poder trabajar para renacer.
Personalmente me gusta llenar mi espacio de trabajo de todo lo que voy a usar. Como consejo te recomiendo proteger tu mesa para no mancharla y usar una toalla de papel. Esta es mucho más necesaria de lo que parece. Normalmente iniciaría con una capa de neutralizado. Esta vez no la colocaré, ya que la muñeca es muy blanca y puedo omitirla. Así que empezaré con la capa de color de piel. Esta la hice mezclando amarillo, rojo y azul ultramar. La pintura la llevo a punto tinta, diluyéndola con agua, ya que mi pintura es de base de agua con emulsión acrílica. Con la toalla de papel pruebo el tono de la pintura y ajusto hasta tener el color que quiero, predominando el amarillo en esta mezcla. Aplico la pintura con un pincel y suavizo con una esponja cosmética. El uso de la esponja sirve para dos cosas. Número 1, para no dejar manchas irregulares o sobresaturadas. Y número 2, para retirar la humedad, permitiéndole a la pintura secar más rápido. Sé que en pantalla puede parecer que retiro por completo la pintura con la esponja, pero no es así. La pintura a punto tinta es translúcida, y mientras más ligero sea el color de esta, mayor control se tiene, pues se puede ver qué tan intenso o suave queda el tono piel. Todas las piezas deben de llevar el mismo tono y la misma cantidad de capas de color, por lo que la mezcla creada de tono de piel debe ser suficiente para cubrir todas las piezas del bebé. Al terminar de aplicar una capa, se debe dejar secar por completo antes de aplicar la siguiente. La siguiente capa es un moteado. Para esta capa se necesita una esponja cosmética perforada para simular un patrón irregular de tipo panal. Ya que esta muñequita es pequeña, se necesita una esponja igual de pequeña para poder estampar sobre el vinil un patrón diminuto. Para hacer este patrón se necesitan unas pinzas de corte o para depilar. Lo importante es retirar fragmentos irregulares y profundos. Así, al colocar la pintura, solo se depositará color en la superficie más alta de la esponja. Este primer moteado va en tono menta, con la pintura a punto tinta. Previo podemos comprobar sobre el papel lo translúcida que debe de ser esta pintura y hacer pruebas del patrón estampando primero sobre el papel. Así se puede ver cómo queda y, de ser necesario, ajustar la profundidad de la perforación. Se deposita el color con un pincel sobre la esponja y después la esponja estampa sobre el vinil. El estampado debe ser con presión suave y estar pendiente de dónde se colocó previamente el color, para no dejar así ningún espacio sin estampar. Durante el proceso de moteado puede ocurrir este error que es muy común. Al momento de estampar, la pintura se puede ver como burbujas o manchas intensas. Esto puede ser provocado por dos cosas: estampar muy fuerte o que la esponja esté muy húmeda. La solución es retirar con una esponja seca estas burbujas y, de ser posible, absorber y retirar la humedad de la esponja que está estampando. Es importante corregir este error, ya que dejar esas burbujas arruinaría el efecto que debe de quedar al final de todas las capas de pintura. Y como consejo extra, cuando inicies un estampado en la cabeza, es mejor comenzar por atrás e ir avanzando hacia el rostro. Así, de haber saturación en el color por el estampado, este podrá ser cubierto al momento de colocar el cabello y no se va a notar. Con solo dos niveles, la capa de color de piel y el moteado verde menta, se puede notar el gran cambio en comparación a una pieza sin pintar. La siguiente capa es otro moteado, en esta ocasión en tono púrpura. Esta la hice mezclando azul ultramar, rojo y blanco, dejándola translúcida a punto tinta. Para mejorar el aspecto realista de la piel que se construye con los moteados, cada una de estas capas debe tener su propia esponja con su diseño único.
La variación del patrón de perforaciones en cada esponja da como resultado un efecto de profundidad simulando la piel real. En la toalla de papel, compruebo el patrón y con este primer toque suavizo la cantidad de color y puedo comenzar a estampar sobre todas las piezas. A continuación va la capa de pliegues y arrugas. En esta he ocupado un tono vino a punto tinta. Para hacer el tono más profundo he colocado un poco de marrón. Compruebo el tono sobre mi toalla de papel. Esta capa se trata de dibujar líneas usando un pincel delgado, el más delgado posible. Las líneas que se dibujan son para profundizar esos pliegues que originalmente tiene el modelo de la muñeca. Para perfeccionar estas líneas y que tengan un aspecto natural, se usa una esponja solamente en los extremos de la línea. Esto simula un degradado suave. Ya que esta muñeca tendrá una piel en tono medio, el color de los pliegues está bien, pero si fuera una piel más oscura, el tono debe de ser más café. En lugar de oscurecer con marrón, el tono vino se oscurece con azul ultramar. Ya que esta muñeca no es original Ribor, no tiene muchos pliegues por sí misma, así que dibujo varias líneas extras para crear visualmente esos pliegues o arrugas, especialmente en la planta del pie, que está casi plana. Parecería que voy muy rápido, pero todo este proceso lleva su tiempo. Cada aplicación de color debe ser cuidadosa y detallada. Esta capa de pliegues va a comenzar a delinear las facciones del rostro. En el área de las orejas se debe de aplicar saturando en las zonas más profundas. Continúo con la capa de venas. Estas serán usando azul ultramar para venas medias, verde menta para venas gruesas y tono vino para venas delgadas, todas a punto tinta. En esta capa es ideal guiarse con imágenes de referencia. Las puedes buscar como mapa de venas Ribor o venas anatomía. Así podrás ver el lugar donde están y qué tan gruesas deben de ser. La mayoría de las venas azules forman una letra Y irregular. Con la esponja se retira el exceso de humedad y da un aspecto natural. Las venas en tono verde son más gruesas y suelen estar en continuación a las venas azules. Las venas rojizas son extremadamente pequeñas
y delgadas. Es común encontrarlas en forma de X irregular. Estas venas están en todas las piezas, pero en el rostro son un poco menos notorias que en el resto de las otras piezas. Siguiente capa, moteado rosa. Este es usando el tono magenta. También se puede usar en rojo. Personalmente, creo que queda mejor en magenta. Al igual que los otros moteados, aplico con un pincel hacia la esponja y después con esta estampo, dando el primer estampado en el papel para evitar la sobresaturación de color. Continúo con la última capa de moteado, esta vez en tono ocre. Esta capa es clave. El tono ocre da ese toque final que se necesita para parecer piel natural. La pintura, como siempre, debe de estar a punto tinta. La esponja tiene un tono menta, pues la ocupé en renacimientos anteriores, pero el patrón de perforaciones es nuevo. Como mencioné antes, cada esponja de moteado tiene su único patrón, buscando así crear una piel de aspecto real. Ahora van las zonas cálidas. Esta capa lleva el tono magenta con un toque de vino. Los pinceles ideales son aquellos que parecen estar despeinados y esponjados. Yo ocupo dos, uno más grande que el otro. Y este servirá para suavizar la pintura. Estos pinceles permiten depositar pequeñas gotas de color sobre la superficie. El uso de ambos pinceles va a crear un efecto similar a las petequias, que son pequeñas manchitas rojas en los poros de la piel. Esto da un efecto sonrojado en las mejillas. Y estas petequias se encuentran en las zonas más altas de todo el cuerpo. Este enrojecimiento se debe colocar en la punta de la nariz, los bordes de las orejas, hombros, codos, rodillas, punta de dedos, nudillos, etc. Será en todas las partes más altas del muñeco, tratando de imitar la presión sanguínea en un cuerpo real. La siguiente capa es de zonas frías. Para esta se usa un pincel sintético plano o de lengua de gato. La pintura es una mezcla del azul ultramar con un poco de menta. Esta pintura debe de estar en las partes más profundas de la muñeca, como son las sienes. Se aplica con un poco de pintura a punto tinta y se suaviza con una esponja. Otras zonas son por debajo de los ojos. Una línea recta entre los ojos y sobre la nariz. Un poco alrededor de los labios, es decir, en todas las zonas más hundidas del modelo de la muñeca. Otra forma de localizar dónde están estas zonas frías es que van rodeando a las zonas cálidas y a los pliegues. También puedes guiarte con imágenes de referencia en internet, buscando referencia de pintura, zonas de color. Se puede aplicar 2 o 3 veces esta capa para reforzar la intensidad de este tono frío, siempre aplicando pintura translúcida. Ahora van los labios en tonos rojizos, uno más oscuro que el otro. Yo mezclé vino con rojo y rojo con azul ultramar. El tono más oscuro delinea los labios. A mí me gusta dibujar un círculo en el centro del labio superior y a partir de ahí contornear la boca.
La pintura debe ser translúcida y con ella construir poco a poco ese contorno con pequeñas pinceladas suaves. El interior de la boca, donde los labios se unen, debe de ser aún más oscuro para formar una sombra natural, especialmente por la presión de los labios. Para rellenar los labios uso la pintura más clara y coloco una capa suave y translúcida. Espero a que esta capa seque por completo y después coloco otra capa más. Esperaré que la capa anterior seque me permite ver exactamente qué tono e intensidad va quedando. Aprovechando este tono rojizo, profundizo la línea de pestañas y el párpado, pues esta zona suele ser muy enrojecida. Continúo con las cejas en un tono marrón. Estas las dibujo con pequeñas líneas extremadamente delgadas. La pintura debe de ser más translúcida que en todas las anteriores, pues el vello de las cejas de un bebé es muy delgado y fino. Con tono marfil se hace la capa de milia, que son pequeños puntos blanquecinos. En los bebés reales normalmente están en nariz, mejillas y barbilla. Como son muy pequeños y la muñeca que estoy pintando es aún más pequeña, decidí ocupar la punta de una aguja para depositar el color marfil. Continúo con las uñas. Para ellas, pinto toda la uña de un color rojizo suave. De hecho, es el mismo del interior de los labios, y con el tono más oscuro de los labios lo uso para delinear el nacimiento de la uña, que está cerquita de la cutícula. Y con el tono marfil ligeramente translúcido, lo aplico en la punta para simular el crecimiento de la uña. Este método lo ocupo en las uñas de las manos y los pies. Esta muñeca tiene relieves en su diseño original en el cabello. Lo usaré como guía para pintarlo. En los muñecos más grandes usaría un pincel tipo abanico para crear varias líneas de cabello en un solo trazo. Pero ya que no tengo un pincel así, pero pequeño, he despeinado uno para tener una estructura similar y con este dibujar varias líneas al mismo tiempo. La pintura se lleva a punto tinta y para darle realismo en la parte más cercana al rostro, ocupo un pincel delineador para hacer pelo por pelo. Una vez seca la primer capa, puedo ir aumentando la intensidad del color, colocando más capas, y esto provoca distintos tonos, dando un efecto más realista de cabello. Un truco útil es dibujar la letra S o medias lunas encontradas para crear pequeños rizos suaves que le dan un efecto de movimiento al cabello, y siempre dejando secar por completo la capa anterior. Es momento de sellar la pintura. Este barniz puede ser en aerosol o líquido, pero siempre con efecto mate. Además de proteger la pintura, el esmalte puede texturizarse para dar un efecto de poros de piel. Este se consigue aplicando el esmalte con un pincel o brocha, dando pequeños golpecitos, creando así una superficie irregular. Para que esta textura se conserve, se debe de hacer este movimiento hasta que el esmalte empiece a secar. De lo contrario, se nivelará y este efecto de poros de piel no será perceptible. Esta capa de esmalte debe estar sobre todas las piezas y es muy importante que la pintura esté absolutamente seca, pues al colocar el esmalte encapsulará la pintura y si ésta no está seca, en poco tiempo se levantará fácilmente. Aunque en pantalla se ven las piezas brillantes, no queda así. Lo que ocurre es que yo uso una lámpara de apoyo como luz directa y provoca esos reflejos de luz. Sin la luz directa de esta lámpara, el efecto mate es claramente visible.
Solo queda colocar el cuerpo y peso. Esta muñeca tiene las extremidades selladas, así que con una herramienta de corte perforé esta zona para poder acceder a ella y rellenarla con arena sintética como peso. Y el resto lo cubro con relleno para peluches. Para la cabeza, el peso debe de estar en la parte de atrás, lo más cercano a la nuca para dar un movimiento real. Y termino de ocupar el espacio con relleno para peluche. Y ahora sí, monto el cuerpo completo. El cuerpo lo hice a mano, con un patrón que yo misma diseñé. También le he colocado una pequeña bolsa de peso. Idealmente debe de estar en el estómago y pompis. Y termino de ocupar el espacio con relleno para peluche. Aquí es donde va la pieza del cuello, que es la base para unir el nuevo cuerpo y la cabeza. Y con esto, por fin, después de mucho trabajo, la mini bebé Fake Reborn está terminada. A mí me encanta. De ser sincera, me quedó mejor de lo que esperaba, pues el modelo es muy irreal y sentía que no quedaría con el estilo Reborn. Pero ahora que la veo terminada, parece una pequeña hada o una bebé como en el cuento de Pulgarcita. Donde compré la muñeca, le compré unos conjuntitos de ropa y le quedaron perfectos aún con el cambio de cuerpo. A mí me encantó, espero que a ti también. Y como siempre, nos vemos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Sé que el video fue muy largo. Te deseo días felices, muy felices. Y nos vemos en un próximo video.